Escuchas a Héctor Rosales en radio. Bueno, el día de hoy vamos a dar respuesta a un artículo presentado por una periodista protestante del periódico The Federalist. Es un periódico que es reconocido porque tiene críticas muy fundadas sobre una amplia variedad de temas, pero no deja de tener pues los mismos problemas, los mismos errores eh, que constan dentro del protestantismo y que a continuación vamos a exponer para tener pues un mejor diálogo, un mejor acercamiento a la forma en la que conciben el mundo los protestantes. Esta es la respuesta. Vamos primero con mi respuesta y luego vamos a leer el artículo para que entiendan a qué estoy respondiendo. Dice, de ninguna forma tiene legitimidad el protestantismo, en ninguna de sus formas. Aunque pudiera tener críticas fundadas al Papa, el protestantismo es una fe incompleta, aunque pudiera tener buena intención. Es una fe mutilada, por tanto es una fe discapacitada. Pero desde luego que se puede criticar lo criticable de las opiniones del Papa, cuando sus opiniones distan del mismo catolicismo tradicional u ortodoxo. Si no se pudiera hacer eso, se dejaría de reconocer que el Papa es un hombre con errores y virtudes. De hecho, no solo los errores de Francisco, los que cometa el Papa León XIV y los que cometió Juan Pablo II, Benedicto XVI, Pablo VI, Juan XXIII, y no deja de tener legitimidad el papado por esto. La única institución que aborrecen los masones, protestantes, islámicos y judíos, si bien los tres distan de sus métodos para destruirlo. Se sabe bien que el judaísmo y la masonería tienen métodos criminales para proceder contra el papado o socavar su autoridad, que es la autoridad de Dios mismo, que lo estableció. Le ha dado las llaves del cielo y de la tierra. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Nunca me van a escuchar decir algo como que el papado, el cargo mismo, debiera de desaparecer, o que es una invención del poder político de Roma. No, porque realmente es un cargo establecido por Cristo. Esta es mi respuesta a Kaylee Greenswald. Ella es editora ejecutiva del periódico The Federalist, es colaboradora de IW Features. Espero que cada vez más personas estudien la doctrina cristiana original y vean el error de herejes como Lutero o Juan Calvino, ambos judaizantes. Es desde la doctrina católica que surgen las únicas críticas legítimas al Papa, a cardenales y a cualquier persona con poder, sea incluso un sacerdote. Yo tengo críticas contra al menos 6 papas, podrían ser críticas más o menos severas o parciales, por sus acciones de cambios perniciosos que han reducido el conocimiento de la fe católica o han adecuado cosas al mundo moderno, reduciendo la participación del ministerio de la fe en opiniones políticas, en opiniones artísticas o culturales, que es muy necesario. Han frenado un poco la ferocidad que debiéramos de tener para pronunciarnos sobre toda clase de aspectos o estrategias que utilizan los enemigos de Cristo. Estoy seguro que si me dedico a investigar más detenidamente cada uno de los más de 267 papados, tendré una opinión más fundada contra muchas reformas, sobre todo porque tengo el beneficio de la valoración después de tiempo. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el cambio? ¿Cuál fue la estrategia? ¿Y cuál fue el resultado para nuestra fe? Y puedo exigir su cambio, pero desde luego ellos se reservan el derecho a aceptar
mis críticas o rechazarlas. El artículo de la periodista protestante dice lo siguiente. Vamos a escucharlo. Puedes criticar al Papa y aún así creer en la soberanía de Dios. A veces Dios levanta líderes para nuestra bendición y a veces para nuestro castigo, pero aún así los ordena. Desde la elección del Papa León XIV, un extraño argumento sobre la obra del Espíritu Santo y la soberanía de Dios está circulando en Catholic X, y es más o menos así. Comparte una publicación de Matt Walsh, diciendo que no se puede criticar al Papa porque es voluntad de Dios. Yo tampoco estoy de acuerdo con una opinión así y no soy protestante. Ella dice, no estoy aquí para criticar a Matt Walsh, quien es solo uno de los muchos que argumentan lo mismo. Pero ¿cómo necesitamos tener una conversación sobre el Papa? Esa conversación debe incluir las opiniones políticas modernas del Papa, porque, desafortunadamente, el entonces obispo Robert Prevost decidió incluir esas opiniones en la conversación retuiteándolas durante años. Durante más de una década, Prevost publicó y republicó temas de debate de la izquierda sobre George Floyd, el control de armas, el calentamiento global, la inmigración, las relaciones raciales, Donald Trump, J.D. Vance y más. Señalarlo no es una trampa ni un troll. Dado que nuestra teología influye en nuestra política, la política de una persona generalmente puede revelarnos algo sobre su teología. Pero los tweets no nos dicen necesariamente qué tipo de líder será Leo. La parte mucho más importante del tweet de Walsh es la parte sobre la soberanía de Dios. Resulta un poco gracioso ver a los católicos romanos, muchos de los cuales exigen que los no católicos entre comillas se conviertan o dejen de parlotear fin de cita, como si los no católicos no pudieran tener una opinión informada sobre el catolicismo, afirmar que los protestantes no creemos que el Espíritu Santo haya intervenido en la elección de este Papa o que la elección no haya sido ordenada por Dios. Nada más lejos de la realidad. Hay muchas peticiones de principio, como la suposición de que los no católicos no creen en la soberanía de Dios sobre asuntos de importancia católica, la suposición de que analizar los retweets abiertamente políticos del propio Papa es entre comillas asignar fin de cita la política moderna al Papa, y la aparente suposición de que la soberanía de Dios equivale a su aprobación. Los cristianos pueden y deben creer que Dios es soberano sobre los resultados papales, incluso si no aceptan la legitimidad del papado. Cuando la Escritura se considera correctamente como una gran historia redentora, la soberanía de Dios es como un gigantesco letrero de neón. Es innegable, desde Abraham hasta José, David y Cristo, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Incluso Judas fue elegido soberanamente para ser uno de los 12 discípulos originales, a pesar de que Cristo sabía que el traidor lo vendería. Como escribió el apóstol Pablo en su carta a los romanos, porque de él, por él y para él son todas las cosas fin de cita. A riesgo de mapear la política en esta discusión, por eso podemos afirmar con seguridad que la salvación del presidente Donald Trump de un intento de asesinato se debió a la protección divina, al igual que podemos afirmar que las presidencias de Barack Obama y Joe Biden fueron orquestadas por Dios. Estos no son comentarios sobre las almas de estos hombres, sino sobre el gobierno y reinado supremos de Dios. Si los católicos realmente quieren entrar en la mente de los protestantes, al menos de aquellos de la tradición reformada, deberían saber que confiamos tanto en la soberanía bíblicamente revelada de Dios, que creemos que Él ordena no solo pastores, autoridades y eventos, sino incluso los fines, a través de la elección divina, y los medios, a través de la evangelización eficaz y la fe, de nuestra misma salvación. Pero esto es lo que los católicos pasan por alto, erróneamente, cuando insisten, correctamente, en la soberanía de Dios sobre el papado. El reinado del Señor sobre todo lo que ha creado no es prueba de que Él aprueba todo lo que permite. O, como lo expresó tan elocuentemente una respuesta a Walsh, apelar a la ordenación divina como escudo contra la crítica es el equivalente teológico de tapar con cinta adhesiva cada herejía incómoda con la frase, Dios lo quiere. El rey Saúl es un buen ejemplo. El libro de 1 Samuel deja claro que Dios ungió a Saúl para ser el primer rey de Israel después del periodo de los jueces. Pero la elección de Saúl fue en respuesta al pecado de Israel al exigir un rey terrenal. Dios le dijo a Samuel que los israelitas solo querían un rey porque rechazaron al Señor para que no fuera rey sobre ellos. Al final, tras haber orquestado el reinado de Saúl, el Señor lo rechazó por su desobediencia, lo enloqueció y, finalmente, se quitó la vida para evitar la tortura de los filisteos. Dios fue soberano al elegir al rey Saúl, sí,
pero esa soberanía no significó su aprobación de las maquinaciones de los israelitas. El Señor cumplió su voluntad a pesar de los malvados deseos y maquinaciones del hombre. Saúl no es el único. Dios ha ordenado a todos los demás líderes mundiales malos de todos los tiempos. El rey Nabucodonosor fue malo, luego bueno, luego malo y luego loco. Bueno, aquí también hay que hacer una observación. Como podrán darse cuenta, es muy grande la maldad que han hecho los líderes heréticos judaizantes al crear la secta protestante, porque ella desconoce algunos aspectos que ella está manejando aquí que son totalmente heréticos, como por ejemplo creer en la predestinación, creer que Dios desde el principio obligó a Judas Iscariote a traicionar a Cristo, que en Estados Unidos Dios permitió o predestinó, que sería lo mismo, ¿no? A padecer el mundo, no solamente Estados Unidos, los malos gobiernos de Barack Obama o de Joe Biden. No, esto nos habla de que Estados Unidos tuvo un periodo de mucha debilidad moral que permitió que esos dos criminales llegaran a la presidencia de los Estados Unidos. No es cierto, por ejemplo, tampoco, voy a poner de ejemplo México para no ofender a nadie. No es cierto que Dios haya querido que el satanista grado 33, López Obrador, llegara a la presidencia de México y entregara el país a los cárteles de la droga, asesinos de mujeres y niños. Dios no va a querer eso. Fue la corrupción, la inmoralidad, la perversión, la decadencia, la inmundicia que hay en el corazón de muchos mexicanos, lo que llevó a ese asesino, a ese genocida y ladrón a la presidencia de México. Pero no es permitido por Dios, no es querido por Dios. Está dentro del libre albedrío. Y si algo tienen los protestantes, los herejes protestantes, es que niegan el libre albedrío. Una cosa es la soberanía de Dios o la legitimidad que puede dar Dios por derecho divino a un gobernante, que además un mismo gobernante se legitima al momento de hacer caso a la doctrina de Dios. Donald Trump tiene esa legitimidad. Un gobernante podría incluso llegar a la presidencia con un fraude electoral, pero dependerá más lo que haga dentro de ese cargo, si se legitima conforme al derecho divino o no. En el caso, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum, que llega mediante un fraude electoral por alianza con el narcotráfico y con la escoria de la sociedad mexicana, llega al poder y se deslegitima más al momento de declararle la guerra a Dios, invocando a demonios como los nahuales en su toma de posesión. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, ella, por ser protestante, no entiende esta clase de cosas. Ella piensa que Dios así lo decidió. Y entonces se contradice. Porque el hecho de permitir también es legitimar un mal. Y Dios no quiere el mal de nadie. Quiere que el ser humano, por libre albedrío, elija el bien. Y si quien puede evitar esto no lo hace, entonces se entronizará el mal. Asimismo, nosotros no somos responsables de las buenas o malas decisiones que pueda tomar un papa. Es él el que tiene esa responsabilidad y rendirá cuentas ante Dios. No está predestinado a cometer el error, no está predestinado nadie a condenarse al infierno. Vamos a continuar. Jeroboam fue malvado desde el principio. El faraón esclavizó al pueblo de Dios. Herodes mató bebés. Y Pilato entregó a un Jesús inocente para que lo crucificaran. Sin embargo, Dios los designó a todos. Pero también designó profetas y otros líderes que eran claramente pecadores, pero tenían un corazón para Dios y demostraron un liderazgo fiel. Moisés asesinó a un hombre y se dejó llevar por la ira, hasta el punto de no poder entrar en la tierra prometida con su pueblo. Sin embargo, se le considera un héroe de la fe. David embarazó a la esposa de otro hombre y luego intentó encubrirlo enviándolo al frente de batalla para morir. Sin embargo, se le considera un hombre conforme al corazón de Dios. Más recientemente, Dios ordenó la elección del Papa Juan Pablo.
Pero nótese cómo dice que por eso malo que hizo, le falta decir que se arrepintió, porque para los protestantes las acciones buenas, las acciones de penitencia o de arrepentimiento no tienen ningún valor. Se cree que ya estaba predestinado simplemente para ser el rey profeta, que cometió ese gravísimo pecado. Es muy importante hacer estas distinciones porque realmente siento mucha tristeza, mucha pena por todos esos millones de personas que están dentro de las sectas protestantes, porque vean el mal que les han hecho. Tiene una buena intención, tiene una fundada buena intención, pero por lo que le han hecho doctrinariamente, las cosas las confunde. Está muy confundida en todos los aspectos. Más recientemente, Dios ordenó la elección del Papa Juan Pablo II, un hombre imperfecto que se convirtió en líder de la Iglesia Católica Romana y contribuyó a la caída del comunismo. A veces Dios levanta líderes para nuestra bendición y a veces para nuestro castigo, pero aún así los ordena. Es demasiado pronto para saber qué clase de líder será Leo. Aún existe la posibilidad de que sea mejor líder que tuitero, y tanto católicos como protestantes deberían esperar y orar por ello. Es que Dios no alza gobernantes, eso tampoco lo está comprendiendo. Es precisamente Dios el que establece la verdad, la justicia, lo bueno. Y en medida que alguien obra de esa forma, legitima su buen nombre en el nombre de Dios. Pero Dios, por ejemplo, no va a intervenir, y ya lo hemos comentado con anterioridad, ¿no? No va a intervenir, por ejemplo, que una persona que está teniendo un terrible accidente, que no es solucionable por alguien, no es evitable por alguien, pierda la vida. Él va a salvar su alma, porque en esto Él no influye. En las cosas, en las causas naturales, que son leyes establecidas, es una situación también contaminada por el pecado original. Él no va a modificar eso, porque realmente lo que importa no es perseverar o salvar esta vida, sino salvar su espíritu, salvar su alma. Es en eso en lo que se pide. Por eso Dios siempre salva, incluso en lo que pudiera parecer el peor de los males, que es la muerte. De esta forma, vemos entonces cómo aquellos hombres tienen ese libre albedrío para obrar libremente y elegir el bien o elegir el mal. Y si llega alguien al gobierno y es tan malo como Barack Obama, pues es precisamente, o como Andrés Manuel López Obrador, es por la debilidad de los buenos, no porque lo quiera Dios. Pero se puede criticar al Papa, e incluso rechazar el papado, sin rechazar la soberanía de Dios. Comentario, esa la última parte es el error fundamental de los protestantes, por lo que están en una grave herejía. Se puede criticar al Papa, pero no decir que el papado puede dejar de existir. Decir eso es ir contra lo que ordenó Cristo, que consta en la misma Biblia. Cristo establece el papado. Pedro, serás la piedra sobre la que edifique mi iglesia. No se puede decir que sea simplemente un cargo eclesiástico más, o que pueda desaparecer, o que debiera de desaparecer, porque con los insultos que lanzó Martín Lutero contra el Papa, eso es lo que establece, que el papado debería de desaparecer. Un hereje, un grave hereje, movilizado por los Rosacruces, como puede verse incluso en el sello de su anillo, que es una rosa y una cruz, es una secta ocultista masónica, a la que pertenecía un rey masón bisexual, llamado Francis Bacon, del que les he hablado con anterioridad. La secta protestante, por ser más antigua, se desconoce a profundidad sus orígenes perversos y oscuros, judaizantes, pero están ahí. Algunos protestantes de tipo de corte evangélico, podríamos decir que tienen una fe bien intencionada, pero muy incompleta, y no dejan de tener veneración por un enemigo como Martín Lutero, que era un Rosacruz. Tienen tantísimos problemas para asimilar la verdad y para entender cosas complejas de la doctrina cristiana. Lo poco bueno que puedan tener lo han tomado del mismo catolicismo. Tal es el hecho
de que utilizan el canon católico. El conjunto de libros que ellos utilizan fue seleccionado por la Iglesia, desde el papado del Papa Dámaso I, si no mal recuerdo. Ellos no tendrían ni siquiera la Biblia si no estuvieran reciclando, si no estuvieran teniendo parte de la doctrina católica mutilada. Vea lo que dice en la última parte. Pero se puede criticar al Papa e incluso rechazar el papado. No, esto no se puede rechazar el papado porque fue establecido por Cristo. Sin rechazar la soberanía de Dios. Pues sí estarías rechazando la soberanía de Dios. Porque Dios es soberano sobre la misma naturaleza. Entonces, si dices que se puede rechazar el papado, pues es rechazar una parte de la misma Biblia. Se puede criticar al Papa, pero no decir que el papado pueda dejar de existir. Decir eso es ir contra las órdenes de Cristo, que consta en la misma Biblia. Esa es la gran herejía en la que están ellos, además de negar el libre albedrío, además de desconocer a profundidad el texto bíblico, pues ella piensa que el Nabucodonosor que se narra en la Biblia es el mismo rey, cuando estudios históricos serios, realizados por la misma Iglesia Católica, nos hablan de que hubo varios reyes Nabucodonosores, y no era su nombre Nabucodonosor, ese era el título que tenía. Realmente no sabemos cómo se llamaba el gobernante, que debe tener un nombre bastante complejo. Bueno, pues esa es mi respuesta a la columna de Kaylee Griswold, importante periodista del periódico The Federalist. Y ya saben que esto siempre, pues hemos tenido vamos a decir, estas diferencias con los protestantes norteamericanos. Durante muchos años, agentes de la CIA invirtieron, bueno, incluso desde antes de que existiera la CIA, el linaje Illuminati de los Dulles, pues invirtió una monstruosidad de dinero durante el régimen de Benito Juárez para convertir en protestante a México. Pero pues fíjese cómo es que eso no pudieron hacerlo porque pues tenemos tanta doctrina, tanta verdad, que pues si un protestante, un mormón, un testigo de Jehová viene a hablarnos, un católico vamos a hablar un católico de doctrina teológica mediana, no un maestro, pues se carcajea de lo que pueda decir cualquiera de estos herejes formados por distintas escuelas masónicas. Que ojo, si yo tuviera que hacer una jerarquía de cuál es la peor de las sectas dentro de los enemigos del catolicismo, tengo que razonarlo, pero una de las peores podría ser el judaísmo, seguida del islam, luego seguida de la cienciología, luego serían los mormones, la masonería, los testigos de Jehová. Tengo que hacer una lista y creo que es un buen proyecto que podría hacer. ¿Cuáles son en jerarquía el top 10? Vamos a tomar 10 ejemplos de las peores sectas anticatólicas. Y a lo mejor podría agregar una etiqueta breve, ¿por qué? Y yo diría que los evangélicos y los metodistas estarían por el lugar 19, porque realmente las herejías que defienden no son tan graves o tan extremas como las de las sectas o sociedades secretas que acabo de mencionar. Bueno, pues este ha sido el video de respuesta. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.